Gracias a Guillermo y al licenciado Osvaldo Carlo, y precisamente para continuar este análisis sobre esta vista de sentencia contra la ex representante María Milagros Tata Charbonnier, recibimos al licenciado José Enrico Valenzuela. Gracias por estar aquí. Gracias por tenerme aquí. Muy buenos días todavía. Bueno, primeramente su reacción a esa moción de sentencia que presenta la Fiscalía recomendando unos 15 años contra la ex representante. Por ejemplo, en los casos recientes que hemos visto, quizás la sentencia más alta ha sido la de Ángel Pérez, que al igual que ella no tuvo ningún tipo de acuerdo y enfrentó el proceso de juicio. ¿Por qué 15 años en el caso de Tata Charbonnier? Bueno, si nos remontamos a la historia, tanto como en el caso que pudimos ver del exalcalde de Cataño, que cooperó con las autoridades en aquel entonces y aún así tiene que cumplir prisión. Así que a mí me parece que el mensaje aquí es claro, de que la corrupción en Puerto Rico no se puede tolerar, y es la primera vez en la historia que yo tengo conocimiento de que se le echan 180 meses, es decir, 15 años, a una persona, que en este caso fue una legisladora, y que montó un esquema que todos sabemos que en ningún momento reconoció ningún tipo de responsabilidad, y también, más que nada, yo creo que hirió la sensibilidad no tan solo del público en general, sino sobre todo del jurado, al de alguna forma o manera querer utilizar a Dios durante todo su proceso para justificar sus acciones. Aunque ese tipo de cosas no es materia de evidencia ni de un delito tipificado, ¿puede tener ese efecto? Definitivamente el jurado son personas, son seres humanos, son los que decidieron en el veredicto final de que ella es encontrada culpable. Por razón de la gravedad de los delitos que se cometieron y de la forma y manera que nunca quiso reconocer absolutamente nada, me parece que las guías de sentencia son bien claras y van a echarle los 15 años. Yo creo que eso es lo que va a pasar. ¿Le parece que la jueza puede estar inclinada a esa recomendación de sentencia de la Fiscalía? Definitivamente, si vamos en el margen de lo que dicen las guías de sentencia, son 180 meses o 185, y cuando uno lo suma realmente no da más, y creo que 15 años va a ser la sentencia que le van a imponer. Otro de los casos que se ha traído de nuevo, ¿verdad?, al análisis por precisamente lo impactante, ¿verdad?, de lo que podría ser esta sentencia de 15 años, es el caso del exsecretario de Educación, Víctor Fajardo, que se habla de un esquema que envolvía a unas 16 personas, donde se robaron más de $4 millones, y aún así fue una sentencia de 12 años. Aquí, aunque sí había un esquema que envolvía a sus familiares, de hecho, algunos de ellos, ¿verdad?, tanto a su hijo como a su esposo, la suma, la cuantía no llega a esos niveles y no es la cantidad de personas en un esquema. ¿Cómo quizás compara estos dos casos? En mi opinión, cuando se presentó la prueba, salieron unos asuntos que tenían que ver inclusive hasta con narcotráfico dentro del esquema que estaba en la oficina de ella, y esta investigación continúa por razón de que, como ella no coopera, las autoridades van a echarle el guante con todos los meses que puedan. Así que, en mi opinión, si ella no habla o no coopera o simplemente se mantiene en el margen que está de no aceptar ningún tipo de responsabilidad, pues va a tener que cumplir cárcel, y ahí entonces va a saber lo que realmente es la corrupción y las consecuencias. ¿De dónde surge ese ángulo de posibles vínculos con narcotráfico? Si recordamos, en los últimos días de juicio, surgió una prueba que estaba relacionada con un empleado fantasma que ella tenía en la oficina, que estaba vinculado con el narcotráfico también. Así que este asunto ya está tocando unos nervios que son tan y tan sensitivos que el gobierno de Estados Unidos no va a permitir, y más aún cuando en Puerto Rico sabemos que no hay ningún tipo de organismo que fiscalice y que lleve a cabo juicios como este de corrupción, y por tal razón el gobierno de Estados Unidos está haciendo la tarea que nosotros los puertorriqueños no hacemos a nivel estatal. Lamentablemente. Vemos cómo se repite la historia, ¿no?, cuatrenio tras cuatrenio, cómo las autoridades locales y los aparatos que tenemos aquí, tanto del FEI, de ética gubernamental, no logran quizás tener las garras para procesar este tipo de casos.